funcionamiento lo que conocemos como el ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco entonces? Es todos los fenómenos que se dan desde el inicio de una sístole hasta el inicio de la sístole siguiente. Por eso se llama ciclo. Sucesivamente, todos los fenómenos se van a repetir. Este ciclo cardíaco tiene dos periodos, digamos, principales. Uno es la diástole, que es el periodo de relajación, el músculo se relaja. Durante la diástole, además, el individuo está relajado, se carga de sangre. El otro periodo es la sístole, o es el periodo de contracción. Durante la sístole, el músculo trae y expulsa la sangre, inyecta la sangre hacia las grandes arterias. El ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo hacia la arteria aórtica. Entonces, estos dos son los grandes periodos del ciclo cardíaco. Entonces, tenemos diástole, relajación, el ventrículo se carga de sangre, se pasa la sangre desde la aurícula al ventrículo, y luego está la sístole, el periodo de contracción, en el que el ventrículo inyecta, envía la sangre hacia la aorta, el ventrículo se vacía. Bien, ¿cuánto dura un ciclo cardíaco? Aproximadamente, en término medio, unos 0,83 segundos. Esto, como pueden ver, es menos de un segundo. En menos de un segundo el ventrículo se relaja y se contrae, se relaja y se contrae, ¿no? Recibe sangre de la aurícula y se contrae y expulsa sangre hacia las arterias. Bien. Aquí podemos ver el ciclo cardíaco con todos sus fenómenos. Podemos ver que hay una gráfica de presiones, y van a ver diferentes presiones en el corazón en el transcurso del ciclo cardíaco, tanto en la sístole como en la diástole. Vamos a ver, fíjense la presión, esta línea punteada que tenemos aquí arriba, esta línea punteada es la presión en la arteria aórtica. Esta es una gráfica del ventrículo izquierdo. ¿Por qué nos importa el ventrículo izquierdo? Porque ese es el que más fuerza va a aportar a la presión, además es el que va a determinar la circulación de la sangre en el circuito mayor o sistémico, que tendría sangre para todos los tejidos, ¿no? El ventrículo derecho también hace una gráfica parecida, solo que las presiones en el ventrículo derecho van a ser menos. El ventrículo derecho va a hacer una gráfica más o menos así, como lo que ustedes ven aquí, que es un sexto aproximadamente a la presión del ventrículo izquierdo. La presión del ventrículo derecho es menor, porque el circuito pulmonar también es más pequeño, ¿no? La sangre va a los pulmones y con el corazón nada más. En cambio, con el ventrículo izquierdo, la sangre sale del corazón hacia la aorta y tiene que dar vuelta por todo el organismo, ¿no? Por eso se necesita una presión mayor. Bien, entonces esta es la presión de la arteria aorta. Como durante la sístole, la presión en la arteria aorta sube, luego cae al final de la sístole para quedarse en unos 80 milímetros de mercurio durante la diástole.
Esta línea roja es la presión en el ventrículo izquierdo. Al inicio de la sístole, la presión en el ventrículo izquierdo es 0 milímetros de mercurio. Pero va a subir hasta 120 para inyectar toda la sangre hacia la aorta, y una vez que inyecta la sangre va a empezar a caer, nuevamente para llegar al final de la sístole con 0 milímetros de mercurio. Otra vez, presión. Y durante la diástole el ventrículo se va a mantener en 0 aproximadamente. Esta línea punteada que ven aquí abajo es la presión en la aurícula. La presión en la aurícula es baja, muy baja, no necesita grandes presiones la aurícula. Les decía la anterior clase que la aurícula es una bomba de cebado. Recibe la sangre de las venas, reúne la sangre y luego la pasa al ventrículo. Esa es la función de la aurícula. Entonces no necesita grandes presiones. Pero pueden ver que, en especial al final de la sístole, va a haber una presión inferior de la aurícula, en el ventrículo con relación a la aurícula. La presión, esta línea punteada, vean, es mayor, es más alta que la línea roja del ventrículo. Esto se debe a que el ventrículo tiene 0 milímetros de presión, milímetros de mercurio de presión, y la aurícula tiene unos cuantos milímetros más, 6, 7, dependiendo de la aurícula. ¿Para qué? Para que la sangre pueda pasar al ventrículo, ¿no? Y luego, en general, la presión en la aurícula es baja. Si observamos entonces la gráfica de las presiones, podemos ver que está sobre un eje de coordenadas cartesianas, ¿no? Este es el eje de las 10, donde están las presiones en milímetros de mercurio que van de 0 a 120, ¿sí? Y el eje de las X es el eje del tiempo. Por eso se van sucediendo los periodos. Sístole y ástole. Sístole y ástole, ¿no? Esta línea celeste de aquí abajo también está en un eje de coordenadas cartesianas, pero esta línea se refiere a los volúmenes, a la cantidad de sangre que llega al ventrículo, y está en mililitros. En el eje de las 10 están los mililitros, y en el de las X igual el tiempo, ¿no? Sístole, diástole, sístole, diástole. Entonces, aquí podemos observar que durante la sístole el volumen va a caer, ¿no? El volumen del ventrículo va a disminuir. ¿Por qué? Porque si se está contrayendo el corazón, ¿para qué es? Para expulsar la sangre que contiene. El ventrículo se contrae durante la sístole para enviar la sangre hacia la aorta. En cambio, durante la diástole, el ventrículo se va nuevamente llenando de sangre. ¿Sí? Entonces, durante la sístole, el ventrículo envía sangre a la aorta y se queda con poca sangre. Durante la diástole, el ventrículo está relajado y recibe sangre ¿de quién? De la aurícula, ¿verdad? Y se llena otra vez de sangre. Aquí abajo tenemos otra gráfica. Aunque en el eje de las coordenadas, en el eje de las 10 no están los valores de esta gráfica, después vamos a hablar en una próxima clase de esta gráfica. Esta es la gráfica del electrocardiograma. Aquí en el eje de las 10, el electrocardiograma se mide en milivoltios. ¿Por qué? Porque este electrocardiograma nos está mostrando la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Entonces tenemos ondas de despolarización, es decir, cuando el corazón fibra muscular se carga eléctricamente, ¿sí? Y ondas de repolarización,
cuando el corazón también pierde esa carga. También, como ustedes pueden ver, durante la sístole tenemos un tipo de ondas y durante la diástole otras ondas, ¿no? Durante la diástole podemos observar que se produce la onda de despolarización de la aurícula y durante la sístole prácticamente, o al inicio de la sístole, la despolarización del ventrículo y al final de la sístole la repolarización del ventrículo. Son ondas propias del electrocardiograma. Entonces este gráfico también nos muestra la actividad eléctrica del corazón. Finalmente, aquí abajo vemos una gráfica de los tonos, de los sonidos del corazón. Por eso se llama a esta gráfica fonocardiograma. Tampoco en el eje de las 10 tenemos la medida, pero ¿en qué se mide? En ciclos por segundo, ciclos de ondas de sonido por segundo, ¿no? Y tenemos en especial estas dos ondas, estos dos ciclos, que nos están mostrando los dos tonos cardíacos, los dos tonos que se pueden escuchar en el corazón. ¿Ustedes han escuchado un corazón alguna vez? Sí, ¿no? Seguramente de ustedes mismos o alguien cercado de su oído al pecho de alguien. Si han usado un fonendoscopio alguna vez, ustedes van a oír ahora con las prácticas, vamos a oír el corazón y van a aprender a identificar estos dos ruidos. El segundo, el primero dice tú, el segundo ta, el segundo ta, no, pues trabaja con los ruidos. Entonces, fíjense, el primer ruido se produce al principio de la sístole y el segundo ruido al final de la sístole. Ahora bien, entonces, ese es este gráfico que es el gráfico más representativo. Este gráfico sirve, tiene un valor didáctico, pedagógico enorme para poder conocer el ciclo cardíaco. Bien, ahora, ya les he hablado de la sístole, que es el periodo de contracción, y la diástole, el periodo de relajación. La sístole impulsa la sangre, aumenta la presión del ventrículo, disminuye el volumen del ventrículo, etc. Durante la diástole se llena el ventrículo, la presión del ventrículo no se llena, la presión está disminuida. Eso es así en términos generales, pero si ustedes ven más en detalle, la sístole empieza aquí y termina aquí. No es uniforme, no es un periodo uniforme, sino que hay varios eventos que hacen que la sístole se tenga que subdividir en 3 periodos, por lo menos. Hay un primer periodo que va de aquí a aquí, un periodo de tiempo muy corto, 0,06 segundos. Este periodo, el primer periodo de la sístole, se llama el periodo de contracción isovolumétrica. ¿Sí? ¿Qué significa contracción isovolumétrica? Durante este periodo, el ventrículo empieza a contraerse, a entrar en tensión las fibras, pero en realidad no va a cortarse las fibras y no va a expulsar sangre hacia la aorta. Vean, por veces de contracción, ¿no? Porque empieza a tensionarse, ya el ventrículo se verá despolarizado, podemos observar, está listo para contraer, pero no hay expulsión de sangre. Por eso se llama isovolumétrico. ¿Qué quiere decir? Que durante todo este periodo el volumen de sangre, que es esta línea celeste,
es el mismo, no ha cambiado. ¿Y esto a qué se debe? Vean, vamos a hacer aquí un dibujo para ayudarnos.